Bueno, buenas noches a todos. Mientras se terminan de conectar, le damos la bienvenida a todos. Si quieren contarnos de dónde se van conectando, recuerden que pueden hacer las preguntas en el chat. También si hay alguna pregunta pueden activar el micrófono. Les cuento la charla de hoy. Va a ser introducción a las imágenes moleculares e híbridas. Va a estar a cargo de dos licenciados, el licenciado Yamil Araya y el licenciado Maximiliano Romero. Buenas noches, Maximiliano, bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, saludos a todos y gracias por conectarse, gracias por estar acá. Sí, Arrancamos. sí, Bien, sí, perfecto. arrancamos. Bueno, bien, bienvenidos. Y la verdad que ahora a mí me toca hacer ahora el papel del extra que tiene que le están haciendo así detrás de la cámara que haga tiempo para que se conecte la estrella. Eso sería como La una estrella está especie de, llegando. claro, entonces está llegando, yo soy como la banda soporte hasta que llega la figura principal. Bueno, sería un poco así. Pero bueno, muchos ya me conocen, soy Maximiliano Romero, licenciado en producción de imágenes, hago medicina nuclear. Ahora, no, en esta parte no empiezan a sacar cuenta de cuántos años tengo. Hago medicina nuclear del año 2004 más o menos, trabajé muchos años en Buenos Aires y en el año 2015, bueno, me fui a Neuquén. En Neuquén hice toda la parte de o sea, yo me formé en la UBA como técnico especialista en medicina nuclear, técnico radiólogo de base y después hice la licenciatura. Y en Neuquén empezamos a usar imágenes híbridas, empecé a trabajar en el grupo Leven, haciendo PET y SPECT-CT. Fuimos los primeros equipos híbridos en Neuquén, tanto de PET como de SPECT-CT. Y bueno, y en el 2000 tuve 8 años trabajando ahí y en el 2023 me vine acá a Bahía Blanca, ahora estoy en Bahía Blanca. Me gusta verme, me gusta viajar bastante. Y bueno, estoy en Bahía Blanca y inauguramos el primer PET City de la ciudad de Bahía Blanca, que no, la verdad que lo necesitaba. Y ahora estamos próximos a inaugurar el primer SPEC City de Bahía Blanca, el primer servicio de medicina nuclear con 2 equipos híbridos. Y la verdad que la ciudad es una ciudad importante, es una ciudad, no digo grande, pero es una ciudad importante y la verdad que hacía falta imágenes híbridas en la región. No es fácil montar un servicio de medicina nuclear y mucho menos de imágenes híbridas, pero bueno, acá estamos y a mí me gustan los desafíos y las cosas difíciles. Acá estamos con un grupo de gente aparte, bárbaro, mis colegas, mi coequiper ahí que debe andar por ahí, tal vez conectada, el grupo mío de trabajo. También yo siempre digo lo mismo, ¿no? Para que yo esté acá hablando o para que yo muestre alguna imagen, otro grupo estuvo conmigo haciendo las imágenes codo a codo. Así que siempre el reconocimiento a mi grupo también de trabajo. Y bueno, dicho esto, estamos esperando un poco que venga Yamil también. Él está haciendo estudios, tenía estudios con colina, con algunos fármacos medio particulares. Entonces, bueno, la medicina nuclear, yo siempre digo cuando contratamos, hicimos las entrevistas para el grupo, gente que no venía de la medicina nuclear, entonces nosotros le dijimos, eh, bueno, la medicina nuclear vos sabés a qué hora entras, pero no sabés a qué hora salís, porque depende mucho, sí, es así, nosotros tenemos un horario de entrada, pero no sé, a veces el fármaco se marca mal, o el avión que trae la FDG acá en el interior se atrasa porque hay no sé, neblina o viento o lo que fuere. Entonces, bueno, nosotros siempre jugamos con digamos, el decaimiento del material y la disponibilidad. O sea, no es que dependemos solamente de un aparato, sino que dependemos de un fármaco, de una medicación que va decayendo con el tiempo. Yo tengo 100 ahora, en un rato voy a tener 80 y en un rato más voy a tener 40 y esa energía la voy perdiendo. Así que bueno, es un poco la dinámica. Acá, si quieren poner en el chat, a ver, así empezamos a participar un poquito y ya veo que se está conectando Yamil. No me dio tiempo de hacer la otra introducción que tenía que hacer, que era un poco hablar de lo nuclear, pero no importa. Alguien acá, si yo les digo medicina nuclear, ¿qué se les viene a la cabeza? Lo primero que se les venga a la cabeza. Y no tiene que ser nada así correcto, ni académico, ni lo que a ustedes se les ocurre. Yo digo medicina nuclear. A ver, ahí en el chat, si pueden poner, yo lo voy leyendo. Eh, ahí lo que se les ocurra, ¿eh? Gracias a todos por sus saludos. La verdad que Chernobyl, bien, bien, sí, Chernobyl, rayos X, muy bien, muy Radiación. bien. Radiación, radiofármaco, muy bien. Esas de Chernobyl y rayos X son como típicas, ¿no? Ya, de medicina nuclear, Chernobyl.
De hecho, vieron que algunos servicios ahora disfrazan y dicen servicio de imágenes moleculares. ¿Por qué? Porque no quiere ponerle un nuclear, porque eh, sí, utilizan radioisótopos y radiofármacos, átomos, muy bien, muy bien. Bueno, la medicina nuclear básicamente, haciendo una introducción sin pisar a lo que va a decir después Alía, diagnóstico y tratamiento. Muy bien, ahí Facundo, espectacular. Vos pusiste algo clave, diagnóstico y tratamiento. Esa es una de las cosas que yo quería aclarar. Bomba tópica, hay que identificar, dice Joaquín. Joaquín, lo conozco a Joaquín Campos, me parece que no, es una conocida. Bien, bueno, cuando yo digo imágenes metabólicas, muy bien, Lourdes, diagnóstico y tratamiento. Bueno, la medicina nuclear es una especialidad de imágenes, se puede considerar de diagnóstico por imágenes, pero que también tiene una área y una rama terapéutica. En medicina nuclear hacemos imágenes médicas, hacemos diagnóstico por imágenes y aparte también se hace tratamiento, ¿sí? Se usan a veces las mismas moléculas, por ejemplo, el yodo radioactivo, el yodo 231. Yo lo uso para hacer estudios de curva de captación tiroides, a ver cómo está funcionando la glándula tiroides, pero también, si el paciente tiene, por ejemplo, un hipertiroidismo, se le puede dar una dosis del mismo yodo, pero obviamente más cantidad, para tratar ese hipertiroidismo o ese tumor que tiene. Entonces, yo uso la misma medicación en diferentes dosis para hacer tanto diagnóstico como terapia. Esa es una de las cosas principales. Y otra de las cuestiones fundamentales es que el paciente es mi fuente emisora de radiación. Yo no tengo un equipo que emite como el tubo a rayos o como el tomógrafo, sino que el paciente inyectado con un material es el que emite esa radiación y el equipo, ¿no? Cuando hablamos de imágenes híbridas, se suma la radiación del tomógrafo. Pero si yo hablo estrictamente de medicina nuclear, me estoy refiriendo a equipos que captan la radiación, no emiten la radiación. La radiación es mi paciente, ¿sí? Bien, Elías, ¿cómo estamos ahí? Si no, yo me engancho a hablar y Hola, nos vamos a la ¿se próxima. escucha bien? Creo que lo que se escucha es el celular igual. Perfecto, se escucha bien. Un segundito que estoy tratando de conectarme desde la PC también, así Bien, podemos ver bien. la Bueno, presentación. bien. Yo voy mientras presentando un poquito algo. Ya que me diste tiempo, vamos a poner esto, mira. Muy bien. Dígame si ven la pantalla. Sí, se ve perfecto. Está perfecto. Bien, fíjense cuando yo armé esta charla, perdón, Chernobyl. Cuando uno dice menciona Chernobyl, ¿no? ¿Cómo está en la actualidad? Centrales nucleares, pueden explotar como una bomba atómica, radiólogos y cáncer, radiación y embarazo. No hay muchos mitos. Bueno, yo les recomiendo este libro que está acá, que yo no tengo conflicto de interés, no, el autor el muchacho no me paga comisión ni nada. Solo que es un libro que yo cuando me encontré con ese libro, saqué muchas ideas para mis charlas. Se llama La energía nuclear salvará al mundo. Es de Alfredo García, que es un ingeniero de una central atómica en la España y es un divulgador. Yo escuché una charla TED de él y quedé como, wow, quiero su libro. Así que bueno, lo recomiendo. Hay muchas cositas muy interesantes. Bien, cuando yo fíjense cómo está Chernobyl ahora. Cuando uno habla de Chernobyl, uno pensará, no, muerte, no sé, murciélagos con 5 ojos, perros con 10 patas. Y fíjense, todo seco. Y esto es Chernobyl ahora, en este momento, ¿no? En la actualidad. Quiere decir que la naturaleza se adaptó a ese entorno radioactivo y creció, y creció incluso de manera normal, ¿no? Contrario a lo que uno piensa que quedó todo muerto, todo seco, todo quemado, y si sale alguna especie animal o vegetal, va a salir toda deformada. Bueno, no. Los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse a las radiaciones. De hecho, estamos continuamente bombardeados con radiaciones, tanto del radón como de los materiales de construcción, como radiaciones cósmicas. Y sin embargo, nuestro cuerpo, incluso años atrás, años 2000, 3000 años atrás, la Tierra, la Tierra era mucho más radiactiva que ahora, después esos isótopos fueron decayendo, y la gente vivía, y la gente se adaptó, ¿no? De hecho hay muchos estudios que hablan de que si uno se expone, como un radiólogo, durante un tiempo largo a pequeñas dosis de radiación, eso hace que el cuerpo desarrolle ciertas capacidades de resistencia a esa radiación. Ahí les dejo la duda, se la dejo picando, no quiero entrar en ese tema en profundidad, pero sepan que ya hay estudios que hablan al respecto. Como, a ver, hay estudios que concluyen que
si por ejemplo caería una bomba atómica, los radiólogos o las personas que trabajan con radiaciones serían los menos afectados, porque su cuerpo ya desarrolló mecanismos de protección a esa radiación. Obviamente que siempre la radiación es mala cuando es mucha alta dosis en poco tiempo. Pero cuando uno va recibiendo pequeñas dosis a lo largo del tiempo, ya hay estudios que demuestran que el cuerpo genera una resistencia, como si fuera una vacuna, ¿no? Así que bueno, si quieren saber más, después me consultan. Bien, bueno, con el paso de los años, Chernobyl se convirtió además en un excelente laboratorio natural para el estudio de la evolución en ambientes extremos. En la actualidad, varios proyectos intentan retomar la actividad humana en la zona y se ha popularizado el turismo, ¿no? Eh, en 33 años, Chernobyl ha pasado de considerarse un desierto para la vida a ser una zona de interés para la conservación de la fauna. Paradójicamente, ahora es necesario mantener la integridad de la zona de exclusión como reserva si queremos que el futuro siga siendo refugio para los seres vivos. O sea, los seres vivos empezaron a volver a él y como no hay actividad humana, como el hombre no interfiere, empezaron a ver crías de osos, se empezaron a ver zorros que antes no estaban. ¿Por qué? Porque se fue el humano y aparecieron los animales a poblar esa zona que era de ellos antes, ¿no? El bosque y todo lo demás. Bien, Jamil, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿No hay eco ni nada de esto? Si hay Hay un eco, poco de creo que eco. tenés que anular el de... Ahí A está, a ver, ver ahí. ahora. Ahí Ahora está. estamos bien. Bien, perfecto. Bueno, disculpen la demora, cosas que pasan en un servicio de medicina nuclear. Eso es bastante típico, así que bueno, eh, de ahí viene esa demora. Entonces, digamos, unos estudios especiales hoy día se demoran un poquito y acá estamos. Bueno, quiero comenzar con esta charla introductoria a la medicina nuclear. Eh, sí, va a ser bien breve, es como para explicarles de una forma bien general a qué apuntamos hablando de medicina nuclear dentro del diagnóstico por imágenes, porque entiendo de que mucha gente que está viendo esta charla debe estar pensando en que qué tipo de técnica diagnóstica es la que estamos viendo, porque nosotros hasta ahora, por lo general, todos los que son radiólogos y demás que están en la facultad han visto, o, por lo general, estudios de tipo tomografía, resonancia, radiología. El tema es que, bueno, ahí no se termina todas las variantes que tiene el diagnóstico por imágenes en la actualidad. De hecho, hay varias técnicas más allá de la medicina nuclear que se están investigando y se están incorporando el día a día. Pero bueno, en este caso, puntual hoy día vamos a hablar sobre la medicina nuclear, más puntualmente en realidad sobre las imágenes moleculares e híbridas. Entendiendo que cuando hablamos de un concepto híbrido, estamos integrando dos o más modalidades de imagen. Así que, bueno, a ver, no sé si puedo compartir. Creo que me tienen que dar permiso para poder compartir pantalla. Max, ¿lo podés Sí, contactar? ahí te doy el permiso, ¿eh? Ahí le doy el permiso. ¿Pudiste? A ver. Ya, ¿te aparece la opción? Sí. Un Bien, segundito. perfecto. Perfecto. Creo que ahí estamos. ¿Se ve? Sí, Sí, perfecto. se ve. Sí, mucho bien. Bien. Bueno, entonces este curso es de introducción a las imágenes moleculares e híbridas, como les mencioné previamente, eh, entendiendo que cuando hablamos de imágenes híbridas estamos hablando de dos especialidades de diagnóstico por imágenes, y cuando decimos imágenes moleculares, estamos diferenciándonos de la particularidad o el común denominador dentro de lo que es la práctica de diagnóstico por imágenes, que es la morfología, ¿sí? Porque por lo general, nosotros cuando hemos visto radiografías, resonancias, tomografías, lo que vemos son imágenes morfológicas, anatómicas, por así decirlo, nos muestran
estructuras que están en vivo y en directo, la estamos viendo de forma realmente proporcional, pero no terminan de manifestarnos ningún tipo de cambio fisiológico ni nada por el estilo. Bueno, creo que Maxi ya nos presentó un poquito. Somos ambos trabajadores de la rama de la medicina nuclear hace varios años, Maxi con mucha más experiencia que yo. Eh, digámoslo así, él fue mi maestro, por así decirlo, en este ámbito. Y acá le dejamos algunas imágenes de los centros donde trabajamos actualmente. Yo trabajo en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear de la provincia de Mendoza, en Argentina, y Maxi en el Instituto Lavalle 11 de Bahía Blanca, en Buenos Aires, Argentina. Acá vemos algunos de los equipos con los que contamos. Si bien uno a simple vista podría interpretar que son tomógrafos y resonadores, bueno, que esto está bien raro, pero a términos prácticos, este equipo que ven por acá es un PET-CT, son todos equipos híbridos. Este es un PET-MR y este es un SPECT-CT. Son todos equipos que tienen características de imagen híbrida, ¿sí? Y por acá lo que vemos es la instalación de un implemento que no sé si se les habrá hecho familiar la palabra, pero se llama ciclotrón, en relación a uno de las cosas que se necesitan para producir algo que nosotros vamos a llamar radiofármacos dentro de la medicina nuclear. Más bien en realidad algo que se llama radionucleico. Bien, eh, no voy a entrar mucho en presentaciones, sepan, soy licenciado en bioimágenes, con cierta especialización en medicina nuclear. Además de ello, bueno, me dedico a la programación y un poco de marketing, así que por eso verán que me gustan mucho las cosas más modernas en cuanto a presentaciones de noticias. Bien, acá vemos en la imagen introductoria una representación de tres diferentes tipos de estudios. Del lado izquierdo hay un PET-CT, del lado derecho hay un SPECT-CT y en el medio vemos un estudio PET-MR de cuerpo completo. Pero ambos están fusionados con sus respectivas imágenes metabólicas y morfológicas, porque en realidad a eso es a lo que apuntamos en las imágenes híbridas. La unión de las imágenes morfológicas que adquirimos, desde la parte de tomógrafo o resonador que nos aporta el equipo, y fusionarlas respetando una relación casi perfecta entre lo que fue la adquisición morfológica y lo que es la metabólica, respetando un isocentro, se llama. Bien, vamos a tocar algunos conceptos bien superficialmente que por ahí son un poquito más elaborados, pero como para que más o menos entiendan un poquito de cómo viene la física de esto. Vamos a ver qué son las imágenes moleculares y, bueno, algunos tipos de radioisótopos y radiofármacos que se usan en SPECT, CT y PET, CT y RM. Y más al final quiero darles una muestra de un curso en el que estamos trabajando que va a, digámoslo así, a profundizar sobre todos estos temas de imágenes moleculares e híbridas, porque, bueno, de cara al futuro, como varios sabrán, es una de las modalidades que está creciendo con mayor auge. Seguramente se van a abrir muchas instituciones de este tipo en el país. Y por ahí a la gente que está iniciando, seguramente le sea provechoso el hecho de empezar a formarse en esto, que primero que nada es muy producente desde el punto de vista de que aprendemos mucho, ¿sí? Aprendemos mucho porque si bien estamos evaluando también imágenes morfológicas, también aprendemos mucho de lo fisiológico, vemos cómo se comporta el cuerpo humano, por así decirlo, a partir de ver el tipo de metabolización que hagan los radiofármacos en el cuerpo. Bueno, empezamos viendo qué Ahí, son las imágenes moleculares. Contame más. ahí hago, ahí hago una pausita. Sí, esto es muy importante, sobre todo para la gente que le gusta y que tiene idea de formarse, porque de hecho, lo que hablábamos un minutito antes de empezar la charla,
el lugar que está teniendo ahora la medicina nuclear, que hace un tiempo era como un bicho raro, y ahora cada vez está, o sea, hace un tiempo era impensado que en una comunidad de radiólogos o en un congreso de diagnóstico por imágenes haya gente de medicina nuclear dando charlas. Y bueno, es un lugar que se ganó en base a que el método creció mucho en la mano del PET, de la oncología. Entonces, bueno, cada vez, o sea, lo que estamos teniendo ahora la crisis es de recursos humanos. O sea, hay muchos proyectos de equipos de medicina nuclear, pero hay poca gente bien formada para hacerlo. Así que bueno, nada, una invitación para aquellos que les interesa que busquen la formación para poder estar en algún servicio, porque es una especialidad que está creciendo mucho. Sí, esto es tal cual. O sea, yo la verdad que siempre me gusta mucho interactuar en LinkedIn y veo que hay mucha necesidad de recursos humanos por ese lado. Eh, bien, ¿qué son las imágenes moleculares e híbridas y por qué son tan valiosas? ¿Sí? Vamos a responder estas preguntitas. Bueno, como venía explicando, cuando hablamos de una imagen híbrida, estamos hablando de una bimodalidad en la cual vamos a representar, por un lado, esa imagen anatómica y por otro lado, la imagen funcional o metabólica, digámoslo así. Entonces, bueno, nosotros ya conocemos los métodos de diagnóstico que representan principalmente a la información morfológica. Como acá tenemos, por ejemplo, una tomografía y una resonancia. Siempre estoy haciendo representación de tomografía y resonancia de cuerpo completo porque es la verdad bastante más representativo, excepto acá, que fíjense que tenemos una angioresonancia. A ver, no quiero decir que solamente resonancia, por ejemplo, tenga imágenes morfológicas, porque, bueno, como algunos sabrán ya seguramente, hay características en algunas secuencias de resonancia que nos permiten obtener otro tipo de información, más allá de la morfológica, ¿sí? Y bueno, por otro lado tenemos la imagen metabólica, que esta quizás ya sí les resulta un poquito más diferente a lo habitual, porque está encuadrada en unas ramas del diagnóstico por imágenes que son de la medicina nuclear. Y de acá viene la imagen PET y la imagen SPECT, ¿sí? PET viene de su traducción al inglés, tomografía por emisión de positrones, y el SPECT es, de su traducción al inglés, tomografía por positrón único. Bueno, acá vemos una representación metabólica en una imagen PET y abajo de la viabilidad miocárdica, y de este lado la imagen metabólica. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando hablamos de imágenes híbridas, estamos asociándolas a un cierto equipamiento que logra combinar ambas metodologías. El tema es que esto por ahí no es tan fácil porque se tienen que tener en cuenta algunos aspectos. Primero, que no es tan factible realizarlo de forma simultánea. Y además se debe considerar el hecho de que el paciente tiene que estar muy inmóvil para que en un lapso de tiempo determinado se puedan adquirir ambas imágenes, porque obviamente cada tipo de imagen tiene un tiempo de demora de adquisición y pueden pasar muchas cosas. La idea en realidad es de que podamos obtener una imagen de corregistro de ambas modalidades y unirlas, ¿sí? A eso es a lo que llamamos fusión de imágenes. De ahí viene esas imágenes tan bonitas que han visto quizás en algunos lugares en los cuales se fusiona la parte de resonancia con la del PET y bueno, de esa forma nosotros después vemos un montón de colores y decimos, ¡wow! ¡Qué lindo que es esto! ¡Qué lindas imágenes! Pero entiendan que en realidad esos colores que nosotros representamos en las imágenes de PET o de SPECT están en relación a esta imagen principal que vemos acá. En esta imagen, para que más o menos se lo explique y entiendan de qué viene esa variabilidad de colores, lo que valoramos son zonas de hipercaptación o hipocaptación, ¿sí? En donde hay mayor o menor consumo metabólico, por así decirlo. Que en relación a lo que es en resonancia o en tomografía, podríamos decir
que en tomografía lo que valoramos son las imágenes que tienen mayor hiperdensidad o menor hipodensidad, y en resonancia las que tienen mayor hiperintensidad o menor hiperintensidad, refiriéndonos a las densidades y a las intensidades. Entonces, en PETAS y en SPECT lo que hacemos es eso, valorar captación metabólica. Y en base a eso se generan mapas de colores por ahí para diferenciarlo, y al unirlo se representa el mejor. Entonces, podríamos decir que en esta imagen de abajo, o acá si quieren, lo que se ve más naranja, por así decirlo, está teniendo un consumo mayor metabólico. Estas son imágenes a modo ilustrativo, ¿sí? No es que estén relacionadas a la realidad. Lo que es más naranja va a representar un consumo mayor de metabolismo, va a tener más captación, por así decirlo, y lo que se vea más azul va a tener una menor captación, ¿sí? Eso luego se une y se fusiona, transformando y generando una imagen híbrida. De ahí viene esa comparativa de la parte anatómica y la parte funcional en los equipos híbridos PET-CT, PET-RM y SPECT-CT. Pero bueno, ahora entendamos por qué son tan valiosas estas imágenes, qué tienen de aporte que nos pueda resultar significativo, y por qué hoy en día está tan en auge esta modalidad. Lo vamos a representar con un caso anatómico en cuanto a lo anatómico y lo funcional, para que entiendan por qué es tan importante. Nosotros conocemos que resonancia, por ejemplo, este es un ejemplo nomás, que en resonancia es el gold standard en el estudio del cerebro, ¿verdad? Es una de las modalidades más verídicas a la hora de transmitirnos información cerebral. ¿Qué pasa? Que muchas veces la información que vamos a poder ver representada en estudios de medicina nuclear, nos va a ganar, por así decirlo, a las manifestaciones morfológicas, ya que son manifestaciones metabólicas. Por ejemplo, les traje este casito, en el cual arriba vemos 3 imágenes diferentes. Todas en plano coronal. La imagen de la resonancia, la imagen de un SPECT y una imagen PET. ¿Qué pasó? Que en este caso sucedió que cuando le hicieron la resonancia, se encontraban falsos negativos, como que no tenía nada, que estaba normal este paciente. De un paciente de 30 años que se presentó con convulsiones parciales complejas del lado izquierdo de su cuerpo. Esa imagen de resonancia entre dos no mostró anormalidades, ¿sí? Se ve bastante normal el paciente por ese lado. Pero después, cuando se hizo el estudio SPECT y PET, se mostró que en el SPECT había una hiperperfusión, que ustedes lo pueden ver representado acá. Capaz que por ahí cuesta a simple vista hasta que no entran en un poquito más el ojo, pero realmente de este lado ustedes están viendo que se ve mucho, no sé si se ve mi señalador en la presentación, pero de este lado se ve bastante más blanco, por así decirlo, con mayor hiperperfusión en esta región que en el lado contralateral. Y en la parte de PET pasa lo contrario, fíjense. En esta región lo que vamos a evaluar es que hay una representativa hipocaptación en comparación al lado contralateral, ¿sí? De este lado capta menos, por así decirlo, de este lado capta más. Y en el SPECT pasaba lo contrario, de este lado había más perfusión y de este lado menos. Todas acentuadas en el lóbulo temporal izquierdo. ¿Qué pasó? Que después de que se hizo la lobectomía temporal anterior izquierda, el diagnóstico patológico fue de esclerosis hipocampal de grado leve asociada con displasia cortical leve. Bueno, ¿cuál es la anécdota que hay que tener en cuenta de acá? De que a partir de estas nuevas modalidades de diagnóstico, que en realidad no son tan nuevas, vienen hace muchos años, pero a partir de estas imágenes moleculares e híbridas, nosotros vamos a poder alcanzar a ver cosas que todavía ni siquiera tienen una representación morfológica. Por eso es tan predictivo en muchos casos las imágenes de medicina nuclear. Porque ustedes en realidad no están evaluando algo morfológico, no están viendo los cambios que se representan en la anatomía,
sino que ustedes están evaluando a nivel metabólico, a nivel más puntualizado, por así decirlo. Ya están viendo cómo se comportan de forma diferente en el grado de consumo metabólico las células. Y eso, evidentemente, es mucho más predictivo que ya una manifestación morfológica. ¿Se entiende esto? ¿Cierto? Creo que quedó claro de dónde viene ese valor agregado que tienen este tipo de imágenes. Vienen del lado de eso, de que nosotros a partir de lo funcional podemos anticiparnos a cosas que todavía no son representadas de forma anatómica en el cuerpo. Entonces, bueno, las imágenes de tipo híbridas tienen muchas utilidades. Se utilizan para una detección precoz, para una estadificación de, por ejemplo, en la parte oncológica, para poder evaluar a distancia, ver cómo se está comportando, y eso ayuda mucho a los oncólogos luego a decidir qué tipo de tratamiento va a encarar, dependiendo del grado de compromiso que tenga ese paciente en el resto de su cuerpo, que por ahí, no, y como les estaba mostrando, capaz que si le hacen una tomografía o una resonancia, no tenga manifestación morfológica, pero es muy probable que después, cuando le hacemos una imagen híbrida, veamos representada de forma metabólica un avance en esa enfermedad y ya cambian completamente los diagnósticos, los tratamientos y demás. Y también en su posterior monitorización, porque hay valores, por ejemplo, en PET, hay valores predictivos y de monitorización que se utilizan, que es un valor que no es lo mismo, pero para que ustedes más o menos me sigan y lo entiendan un poquito más, ubican lo que son las unidades de Canfield en tomografía, ¿sí? Que ustedes, en base a esas unidades de Canfield, miden diferentes densidades que tenga una determinada región de interés. Bueno, por ejemplo, en PET se utiliza un valor que se llama Standard Uptake Value, o SV, porque sí es muy largo el nombre, SV corta, para que sea más sencillo, en el cual lo que ustedes están evaluando en realidad es captación metabólica en una determinada región de interés. El tema es que esta información es importante porque cuando después se hace, en primer lugar, una estadificación con un estudio PET y luego sus posteriores monitorizaciones, piensen en esto, a ver, para que vean qué tan importantes son estos estudios. Capaz que se realizó el paciente ese estudio, se estadificó, el médico especialista en imágenes y medicina nuclear le mencionó que tiene lesiones en tales regiones que tienen un tamaño, porque ustedes sabrán, si habrán leído algún informe, que se suelen medir las lesiones, ¿sí? Se miden. Entonces le dan las medidas morfológicas, pero también se considera, en la parte de medicina de PET, qué grado de SUV máximo tienen en esa determinada región de interés. Entonces, ¿qué pasa? Para que me siga. Esa información se le dio en un primer estudio de estadificación. ¿Qué pasó? El paciente y el oncólogo decidieron realizar un tratamiento luego, en base a esa estadificación, para ver cómo respondía. El paciente, luego de unos meses, viene a hacerse un control, una monitorización. Pero ¿qué pasa? Cuando le repetimos el estudio, vemos que morfológicamente su lesión no ha cambiado, sigue igual. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que si eso fuera solamente guiado por las imágenes morfológicas, el oncólogo directamente, ¿qué es lo que piensa? Y mira, la verdad que no está respondiendo al tratamiento que le estoy dando, la enfermedad se encuentra estable. Y eso no es bueno, o tampoco es que tan malo, pero no es lo ideal. Nosotros lo que queremos ver es que mejore el paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De la parte morfológica nos dicen que está igual la lesión, que no ha cambiado nada. Pero pensemos que en un primer momento, el SUV, cuando le hicimos el estudio de estadificación, digamos, un valor ficticio le dio de 15. Un SUV max de 15 se hizo. Pero ahora, cuando vuelve a hacerse el estudio, presenta que el SUV max que tiene esa lesión ahora es de 5. Evidentemente, ha decrecido en cuanto a su consumo metabólico o en esa región de interés. Y eso muchas veces se considera como factor pronóstico de respuesta al tratamiento, ¿sí?
Entonces, bueno, esas consideraciones nos hablan de la importancia del valor que tienen este tipo de técnicas en diagnóstico por imágenes. Por eso es tan importante y por eso es tan novedoso. Eh, y de ahí radica el interés en aprender estas cosas que por ahí uno no las tiene ni en cuenta. Si estás muy abocado a la práctica radiológica y demás, por ahí no consideras que también está esta parte de la medicina nuclear, que también evalúa imágenes y que te presenta cosas tan lindas, porque en este caso ustedes incluso pueden sentirse comprometidos en ese sentido a aprender la parte fisiológica e interpretar cómo viene dada toda esa información. De ahí es la importancia de esta metodología. Bien, me van siguiendo. Espero que no se estén aburriendo. Viene por este lado la charla de que más o menos contemos un poquito qué son las imágenes moleculares, híbridas, de forma muy superficial, chicos. Esto la verdad que es largo y tendido para explicar, pero yo les aseguro que es súper interesante la parte de imágenes moleculares híbridas. Muy bien. En cuanto a los radioisótopos y los radiofármacos. ¿Sí? Que yo al principio mencioné un poquito esto. Vamos a ver qué es esto. Primero, bueno, un poquito de la física esencial que tenemos que tener en cuenta y ver esas variaciones que hay entre el SPECT y PET. Esto lo vamos a ver de modo muy superficial porque realmente no quiero aburrirlos, quiero que más o menos se queden con un puntapié inicial, digámoslo así, a la parte de la medicina nuclear y las imágenes moleculares híbridas. Entonces, ¿qué tenemos? Algunos conceptos físicos que son necesarios más o menos interpretar si estamos hablando de un tipo diferente de método de imágenes, en el cual se tienen en cuenta algunas cosas que son importantes, como por ejemplo el decaimiento radioactivo, la vida media y el equilibrio radioactivo. ¿Sí? Por este lado les dejé una tablita con diferentes tipos de radionucleídos y radiofármacos en general que se utilizan en la práctica clínica convencionalmente, ¿sí? Tanto en PET como en SPECT, que entra dentro de lo que es la medicina nuclear convencional, cámara gamma y demás. Y ustedes van a ver que tiene este cuadrito una representación diferenciada de lo que es un radionucleído, el tipo de desintegración que tiene ese radionucleído, el método por el cual se obtiene. ¿Se acuerdan que yo al principio les mostraba la imagen de ese equipo grande que se estaba instalando que se llamaba ciclotrón? Bueno, ese es un método de producción de radionucleidos. Y su correspondiente fármaco, digámoslo así, que termina uniéndose al radionucleido y formando el radiofármaco. Tenemos entonces, para que ustedes lo entiendan bien clarito, para que no se complique tanto, tenemos el radionucleído que va a ser el que emite radiación, ¿sí? Su rol dentro del radiofármaco es solamente emitir radiación. Y el fármaco, el que está de este lado del cuadrito, lo que nos va a generar es, por así decirlo, esa utilidad de transporte de este radionucleido, ¿sí? El fármaco nos va a llevar ese radionucleido a las células dianas, se dice, a los lugares en los cuales nosotros queremos que se genere la metabolización de ese fármaco, de ese radionucleido, perdón. Entonces, bueno, de esa forma, este radiofármaco va a ser llevado a las zonas de interés, dependiendo de cada tipo de radiofármaco, van a haber zonas de interés diferentes, y se va a empezar a metabolizar en esa región y va a empezar a generar, va a liberar la radiación, por así decirlo, en esa región. Luego los detectores de los equipos lo van a captar y se va a ver manifiesto en una imagen en una zona bien puntual dentro de su matriz. Es común, para que sea más claro, digamos que el radionucleido es el pasajero que va a hacer su actividad, pero necesita un transporte que va a ser el fármaco, entonces este va a ser el auto. El auto que lleva al pasajero a una determinada zona, lo deja ahí y ahí el radionucleido hace lo que tiene que hacer, que es liberar radiación.
Yo creo que más clarito no se puede explicar para que lo entiendan de forma muy sencilla. Y de acá viene lo que es el decaimiento radioactivo. Es un proceso por el cual un núcleo inestable se transforma en uno más estable emitiendo radiación. Eh, y bueno, hay una constante de decaimiento que es la probabilidad de un núcleo que se desintegre en una determinada unidad de tiempo. Eso es algo más aleatorio. Pero bien, para que entendamos esto, tenemos que tomar en cuenta que, bueno, nosotros tenemos estos radionucleidos que tienen una particularidad que es que son inestables, que tienen una desintegración de algún tipo de las que hay. Puede ser, por ejemplo, acá están descritas, beta positiva, beta negativa, alfa, bueno, y demás. Hay varias. Entonces, en base a eso, es que va a tener diferentes tipos de utilidades dentro de la práctica de medicina nuclear. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta un concepto que es muy importante, que es el de la vida media, que es en realidad el tiempo que tarda la mitad de los núcleos radioactivos de una muestra en desintegrarse. O sea, es el tiempo necesario para que la actividad radiactiva de este radionucleido que estábamos hablando se reduzca a la mitad de su valor inicial. Ese tiempo lo tienen todos los tipos de radionucleidos, ¿sí? Se considera el tiempo de desintegración de la mitad de radioactividad. Pensémoslo así, para que lo entiendan bien fácil y no se me pierda. Nosotros, cuando hablamos del flúor 18, por ejemplo, nos producen una determinada cantidad, que hay una unidad de magnitud, obvio, como todo, como para medir longitudes tenemos metros, para medir actividad radioactiva se usa una magnitud que es o el Curie o el Becker. Esas son las dos unidades de magnitud para medir, por así decirlo, radioactividad, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos hablar de que se produjeron 1000 Curie, un Curie, por así decirlo, para que no sea tanto, porque es la irónico, un Curie de flúor 18, ¿sí? Esa es la cantidad de radioactivo que tenemos. Un Curie de flúor 18. Ese flúor 18, por sus propiedades intrínsecas, por su física, tiene un tipo de desintegración que va a darle una determinada cantidad de tiempo de vida media. Entonces, supónganse, en el caso del flúor 18 son 110 minutos, ¿sí? Tenemos que a los 110 minutos de que medimos ese Curie, ya no, cuando pasen esa cantidad de tiempo ya no vamos a tener el mismo Curie, sino que vamos a tener la mitad, vamos a tener 0,5 Curies. Y de ahí viene este concepto de vida media. Cada vez que pase ese periodo de tiempo de 110 minutos, que eso es propio del flúor 18, piensen que cada tipo de radionucleido tiene una vida media diferente, se va a conservar la mitad solamente del valor inicial de radioactividad. Es complejo, yo sé que no es tan fácil, pero creo que se quedó claro el concepto. Es Sí, acá, interesante. Además, perdón, si vos nos podés acotar algo desde tu sí, ahí experiencia. agrego algo desde el punto de vista práctico. Ustedes dicen esto, ¿para qué sirve? O sea, yo le estoy viendo las caras, digo, de unas caras como que le está transformando. Qué raro que hablan estos tipos, son raros estos tipos. No, tranquilo, o sea, somos normales. El tema es así. ¿Para qué sirve esto? Ustedes dicen, ¿para qué sirve eso? Y esto sirve para un montón, para casi todo lo que hacemos en medicina nuclear, necesitamos la vida media. Porque tenemos que saber cuánto tenemos para saber cuándo inyectamos. Y tenemos que saber cuánto va a tener el paciente para saber a qué hora lo medimos. Y tenemos que saber cuánto tenemos para esos desechos, no podemos tirarlos a la basura común, a la bolsita roja. Como son desechos radioactivos, tenemos que dejar pasar, por ejemplo, 8 tiempos de vida media, entre 8 y 10, para decir que eso ya no tiene más radiación. O sea que la vida media, si bien parece algo complejo,
uno después trabajando lo traen de los diferentes tiempos de vida media y sirve para muchas cosas. Para ver, a quién le inyecto, a quién le hago la imagen, cuándo tiro las cosas, para un montón de cosas. Y aparte, el concepto de vida media, aclaro algo, no es lineal. No es que yo tengo, en tanto tiempo tengo la mitad, de acá a 2 horas tengo la mitad y 2 horas más no tengo nada. Recuerden que la vida media, que los isótopos radioactivos decaen de manera exponencial. O sea, yo tengo la mitad, después tengo la mitad de la mitad y después la mitad de la mitad de la mitad. Y cada vez voy teniendo menos, pero no es que decae linealmente. La mitad y cero, no. Se siempre va teniendo un poquito menos. ¿Se entiende? Por eso también hay que tener en cuenta cuándo yo voy a desechar las cosas. Y por eso también si un paciente se me demora y yo tengo que hacer la cuenta porque digo, si yo tenía que inyectarlo a las 8 y el paciente se me cayó a las 10 y ya no sé si me alcanza la radiación, porque esos núcleos que yo tenía a las 8 no los voy a tener a las 10. ¿Se entiende por qué es tan relevante este concepto? Así que bueno, nada, sigan con Yamil. Perfecto. Excelente. Ahí está un poquito más escrito a la realidad de un licenciado técnico en el área de medicina nuclear. Es súper divertido, ya les digo yo. No saben lo que se van a volver locos. Pero bueno, es lo que le da ese gustito a la práctica, porque si no nos aburrimos. Eh, Así que bueno, sepan eso, de que hay un montón de cosas que tener en cuenta. Es súper entretenido hacerlo porque la verdad que entendés o aprendés una dinámica laboral que te tiene siempre ahí. Es una práctica que hay que ir rápido haciéndolo. eh, y bueno, y tratar de que salgan las cosas bien, porque si de repente se te acaba el radiofármaco, eh, directamente no vas a poder hacer el estudio. Y puede pasar, porque capaz que se te complicó con algún paciente o lo que sea, tenés que ir viendo cómo solucionar esas cosas. Es la verdad un servicio muy dinámico en ese sentido, los que son servicios de medicina óptica. Bueno, por otro lado tenemos el equilibrio radioactivo, ¿sí? El equilibrio radioactivo es cuando un radionucleido hijo se produce y se destruye a la misma velocidad, por así decirlo, eh, y con su cantidad constante. Para que ustedes lo tengan como una analogía bien sencilla, y para que entiendan este concepto de equilibrio, imagínense un grifo, ¿sí? Una canilla que está llenando un balde que tiene un agujero. El radionucleido padre, digámoslo así, va a ser el grifo, sí, la canilla, que va produciendo a su hijo. El hijo es el agua, evidentemente. Pueden hacer rayitas. El hijo es el balde, el agua en el balde, y esa agua se va a ir perdiendo por el agujero que dijimos que tiene ese baldecito. Eso de que se va perdiendo está en relación a esa desintegración que hablaba. Pero cuando la cantidad que entra por el grifo es igual a la cantidad que se va, ahí hay cierto equilibrio, ¿cierto? Se mantiene un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Entonces va a haber estabilidad. Y ese nivel de agua, que va a ser la actividad del hijo, se va a mantener estable y a eso es a lo que llamamos equilibrio radioactivo. ¿Sí? Bien, entendemos estos conceptos entonces que son claves para el desarrollo de la parte de medicina nuclear. Bueno, de ahí vamos a ver en P qué tipo de radiofármacos tenemos. Nosotros, bueno, consideramos que hay una parte que es radionucleido y otra parte que es el PET. En PET los más comunes, les voy a mencionar algunos así al menudeo como para que ustedes entiendan a qué responden este tipo de radiofármacos y qué cosas diferentes nos destacan unos de otros. Es por ejemplo en el PET que utilizamos el flúor 18 unido, como por ejemplo a la fluorodesoxiglucosa, esto que se llama FDG. Tiene un nombre re raro, yo sé que se complica en ese sentido, pero lo vamos a simplificar diciendo FDG.
hoy en día el radiofármaco más usado. ¿Qué es lo que hace? Ustedes piensen en esto. Se lo voy a explicar de forma sencillita como para que la entiendan. Creo que la mayoría ha tenido química biológica o por lo menos entiende qué función cumple una molécula de glucosa en el cuerpo. Digámoslo así, en la energía, ¿sí? Nos ayuda a obtener energía a partir del ciclo de Krebs. Esta molécula de glucosa se ve modificada y se le implanta el radionucleido, que va a ser el flúor 18, y por eso se llama fluorodesoxiglucosa. Pero es una molécula análoga, va a cumplir dentro del cuerpo casi la misma función que la glucosa. Entonces, bueno, nosotros se la inyectamos al paciente a ese radiofármaco, se va a distribuir por su cuerpo y se va a comportar de forma análoga a una molécula de glucosa. Entonces, todas las células del cuerpo van a empezar a metabolizar esa glucosa con el radioactivo. Y a nosotros lo que nos va a manifestar en las imágenes es un mapeo del metabolismo glucídico del cuerpo humano. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de los tumores, la parte oncológica, piensen que se van duplicando, ¿cierto? Se van duplicando, duplicando, y esto genera que se necesite mucha energía. Nosotros traducimos a ese consumo elevado de energía como un mayor gasto metabólico, por consiguiente, se va a necesitar consumir más radiofármaco en esa región donde está el tumor. O sea que se va a ver más brillante, si por así decirlo en términos simples, en la imagen. De ahí viene la utilidad. Entendiendo esta dinámica metabólica, nosotros podemos hacer varias... Perdón, se me cayó el segmento. A ver, no sé si está viendo la cámara igual, pero yo la tengo. Televisión en vivo. Sí. Bien, bueno, entonces el FDG nos va a generar eso, un mapeo del metabolismo glucídico, tanto tumoral, pero también nos va a servir, por ejemplo, para ver inflamaciones, para ver infecciones, en base a ese comportamiento metabólico. Y encima no solamente se evalúa cuando hay hipercaptación, porque, por ejemplo, el hecho de que haya hipocaptación, por así decirlo, en zonas como en el cerebro, nos está hablando de que hay trastornos también, de que no se está metabolizando glucídicamente de forma correcta en una determinada región cerebral. Y eso nos puede hablar de diferentes tipos de anomalías, epilepsias, trastornos neurodegenerativos y demás. Por otro lado, tenemos la colina, que, bueno, su utilidad va a estar radicada a la próstata y al hiperparatiroidismo. La dopa, que es clave en trastornos del movimiento, parkinsonismo, Parkinson, y en tumores neuroendocrinos. Y PSMA, que también está dirigido puntualmente a la próstata, pero es un radiofármaco más novedoso. Se está utilizando en mayor medida hoy en día y ayuda mucho a estadificar de mejor manera los cánceres de próstata, que son uno de los cánceres más comunes en los hombres. Acá voy a entrar a otro tipo de término que es la teragnosis, que es algo increíble que se está haciendo hoy en día, apuntando a los radiofármacos como métodos de tratamiento, ¿sí? Porque hasta ahora estamos viendo diagnósticos solamente. Pero ustedes piensen en eso, en que gracias a todo esto se puede innovar en darle a un tipo de autito de estos que yo les hablaba, que era un fármaco, un radionucleido que no solamente nos represente esa liberación de energía para ver imágenes, sino que incluso ese autito lleve a ese radionucleido a una zona específica y que esa radiación empiece a matar a las células tumorales en una zona bien específica. Es buenísimo, es increíble. Y hoy en día está cada vez más creciendo la práctica de la teragnosis. Así que, bueno, es algo también que se va a desarrollar en niños. Bien, por otro lado tenemos el espectro.
en el cual tenemos diferentes tipos de radiofármacos. Eh, Dentro de lo que hablamos del tecnesio 99 metastable como el más utilizado, así como en PET era el Fluor 18PG, acá el tecnesio 99 metastable. Por sus diferentes comportamientos físicos, tanto en su vida media, su versatilidad y disponibilidad, ya que este tipo de radiofármacos radionucleídos se puede generar con un generador de molibdeno tecnecio. Vamos a contar con disponibilidad bastante más acorde, con mayor adecuación y mayor facilidad para realizar estudios de lo que podrían ser algunos otros radionucleidos diferentes. Tenemos el galio 67, que se van a usar en algunas infecciones, linfomas, en escenarios muy específicos. Y acá entra el diodo 131 como esto que mencionaba recién en su rol de teragnosis, en el cual, gracias a él, vamos a poder tener una representación diagnóstica, pero también terapéutica. Es un tipo de radiofármaco que se utiliza en el cáncer de tiroides. Eh, bueno, estas diferentes herramientas hasta el día de hoy siguen siendo, ¿sabe? Y tienen un costo-beneficio y efectividad bastante alto. Además de que son bastante accesibles y no terminan repercutiendo tanto en los costos de la realización de estos estudios. Que por ahí, bueno, hasta hace un tiempo eran bastante costosos. Hoy en día ya las obras sociales y demás cada vez más los van incorporando a su nómina, entonces se hace una modalidad diagnóstica en crecimiento también por parte de los médicos que solicitan estos estudios, porque evidentemente les aportan mucha más información. Ahora bien, no sé si, Max, si querés aportarnos algo desde la parte de SPEC. Básicamente, del SPEC, que bueno, que es la medición nuclear. El SPEC sería tomografía computada por emisión de fotón único, Single Photon Emission Computer Tomography. O sea, quiere decir que es un único fotón que capta el equipo. Básicamente trabaja con emisores gamma, por eso la cámara se llama cámara gamma. Cuando yo le agrego SPEC, estoy diciendo que la cámara gamma es rotatoria, que gira alrededor del paciente. Pero así sigue siendo la cámara gamma, que puede ser planar, era un cabezal fijo, que se hacen estudios en 2 dimensiones, y después el SPEC es la cámara gamma, pero rotatoria. Es el mismo principio físico, capta la radiación gamma, pero gira alrededor del paciente y me deja adquirir imágenes, hacer imágenes tridimensionales. Al agregar el CT, aparte, que sería el SPEC CT, aparte de hacer imágenes tridimensionales, le sumamos la imagen morfológica, al igual que vos mostraste en PET. Bueno, esa es la gran ventaja, y la medicina nuclear tiene un desarrollo de unos 80 años, del año 60 que se hace más o menos en el mundo, del año 70 a 80 en Argentina, y bueno, es una especialidad que está hace mucho, no es una especialidad nueva, al contrario de lo que pueden pensar muchos, es una especialidad que tiene muchos años de evolución, eh, pero bueno, tuvo una explosión ahora en el último tiempo. Y obviamente que un poco un dato de color, ¿no? La historia de la medicina nuclear, por eso yo tengo una mendocina en mi plantel y tengo un amigo mendocino que también hace medicina nuclear. La medicina nuclear en Argentina empezó en Mendoza. O sea, fue el primer estudio que se hizo, que fue con yodo 131 para estudiar el bocio endémico en Mendoza. O sea, había bocio porque el agua tenía poco yodo, y eso en el año 60 y algo fue el primer estudio que se hizo en Argentina con radioisótopos. Y de ahí empezó a crecer. Pero bueno, la cuna de la medicina nuclear en el país fue en Mendoza, estudiando el bocio con yodo 131. Bien, bueno, yo por mi parte, nada, hay mucho más para hablar, pero tampoco quiero también hablar un poco del curso, y no quiero que la gente se vaya porque tiene hambre, que ya es la hora de cenar. Así que por mi parte, hay mucho más para hablar, pero puede ser en otro capítulo. Bien, Sí. ¿se escucha El bien? otro, un poquito de eco. ¿Listo? Sí, sí.
Ahí, eh, A ahí ver. no sé si estás muteado. Estás muteado, Díaz. No, creo que ahí se escucha, ¿no? Sí, Ahí está, ahí sí. Bien. Bueno, ahora miren, vamos. Aquí había sacado esto. Bueno, quiero hablarles un poquito sobre este curso para que vean a qué cosas podemos apuntar dentro de la práctica de la medicina nuclear. Les preparé, bueno, acá hay un programa del mismo para que ustedes puedan ver más o menos de qué cuenta. Después, si quieren, les paso mis redes sociales, la de Maxi, para que nos puedan contactar. Voy a dejarles un link de inscripción, de inscripción para recibir información y demás, por si les interesa, puedan verlo, puedan entrar y mirarlo. Esta es la página en la que lo vamos a ver, ya se lo voy a pasar por el chat. Y las temáticas que se toman en un curso de medicina nuclear de estas características en las que vamos a evaluar imágenes moleculares y híbridas son estas. En un módulo 1 vamos a hacer una introducción a las imágenes moleculares, pero miren, fíjense que hay un montón de información para recabar de acá. Fundamentos en la medicina nuclear, fármacos específicos para SPECT, para PET, nuevos radiofármacos que están realizándose y están en investigación. Y algo que es novedoso, que es el control de calidad en radiofarmacia para nosotros, porque si bien no apuntamos por lo general a esta área, sí hay que entender algunos conceptos que son muy importantes en la fabricación de los radiofármacos. Por otro lado, vamos a ver aspectos generales de la física médica, porque quiero que entiendan que dentro de la parte de medicina nuclear, eh, trabajamos de forma interdisciplinaria con físicos médicos, con médicos especialistas en medicina nuclear, médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, enfermeros. Entonces, bueno, hay una gran un gran enfoque interdisciplinario en la práctica. Por eso, la parte física a nosotros nos interesa principalmente. Principios físicos de SPECT y de PET, de TC, de resonancia, vamos a evaluarlos todos, porque para entender esto, no solamente estamos viendo la parte metabólica, sino que también tenemos que entender un poco de TC y de resonancia. Y por último, los principios físicos en la corrección de la atenuación, que ya van a ver que es un concepto muy interesante dentro de la práctica de medicina nuclear. En un tercer módulo, una radioprotección operativa. Imagínense que en este concepto de medicina nuclear, con los tipos de radiofármacos que hay, esos radionucleidos tienen diferentes tipos de dosis aportadas a los pacientes. Entonces, hay muchas cosas nuevas, que no son nuevas en realidad, pero que sí hay que empezar a prestar atención sobre cómo nos manejamos con los cuidados en radioprotección dentro de un servicio de medicina nuclear. Es bastante diferente a lo que ustedes están habituados si hacen radiología, resonancia o tomografía. Y por último, bueno, una introducción a las aplicaciones clínicas, en las cuales, bueno, vamos a tener un simulador de tomografía para que ustedes puedan adecuarse a esa práctica y ver casitos en vivo de cómo se va desarrollando la práctica clínica. Vamos a aprender a interpretar algunas imágenes, las captaciones fisiológicas, captaciones patológicas, ver cómo se posicionan los pacientes, cómo se ven los protocolos. Hay un montón de protocolos diferentes, dependiendo de cada tipo de radiofármaco y cosas diferentes para tener en cuenta. Hay un montón de tips especiales. La verdad que es una rama que abre el abanico y un panorama nuevo para todos los que no están familiarizados con la misma. Así que realmente considero que les puede ser de provecho y si les está interesando esto que estamos viendo, creo que estaría bueno que se prendan y puedan realizar este curso que va a tener el aval de una universidad que viene con un examen final integrador para que sea bien serio en el hecho de que ustedes se comprometan
a hacerlo, que no solamente se queden con eso de enseñanza, sino que también lo incorporen. Así que acá se los voy a dejar este link para que puedan entrar a ver bien el programa, todas las incumbencias del programa de formación en este curso de imágenes moleculares e híbridas. Acá se Sí, los lo comparto hacemos por junto chat. con Fardit también. O sea, el aval lo tenemos por la institución y por Fardit también que nos asociamos para dar este curso. Bueno, que Elías y yo somos los docentes, pero más que nada desde el interés. Después, bueno, hay formaciones formales en medicina nuclear, 3 años en la UBA y alguna otra diplomatura para licenciados que pueda haber. De hecho, estamos trabajando también en una diplomatura acá en la Universidad del Sur, en diferentes universidades. Pero bueno, es difícil a veces la formación en esto y la verdad que tomamos esa bandera y bueno, y por lo menos a quien le interese que pueda ir introduciéndose, porque bueno, va a faltar gente en recursos humanos, ¿no? Más allá que después hay un tema regulatorio y demás que este curso no habilita esa parte, pero sí para un conocimiento general e ir con una base cuando uno tenga que hacer un entrenamiento pues, ahí más formal con otros requerimientos, ¿no? Así que bueno, nada, nos Sí, Ahí nos esperamos la verdad con... que preguntaban, ¿eso lo eh, pueden hacer estudiantes avanzados de tercer, cuarto año, licenciados, técnicos, médicos? No tiene limitaciones en ese sentido, pero sí es importante que sea, si es estudiante, que sea un estudiante avanzado de Sí, tercer o cuarto año para que ya tenga más noción de algunos conceptos que por ahí son un poquito más complejos. Acá les comparto un QR con mis redes sociales para que puedan seguirme y bueno, cualquier duda nos consultan sin ningún problema, vamos a estar a disposición. Ahí les compartí por el chat también la página del programa. sí, Y ahora en el grupo lo vamos a compartir, en el grupo de comunidad de radiólogos. La verdad que está muy interesante el curso y Yamil muy buena la charla. Fue muy interesante cómo apuntan a la parte del metabolismo para detectar las patologías, que por ahí sí, los que hacemos resonancia, cómo se ve la esclerosis hipocampal, la verdad la diferencia está, o cómo también ven el seguimiento, ¿no? De cómo un paciente oncológico, cómo metaboliza, la verdad que eso es muy interesante y está muy bueno para ir para los que tenemos una base y no hacemos medicina nuclear, tener este curso para tener mucho más manejo y entender cómo va avanzando este campo que, como ustedes dicen, es muy interesante y aparte también, aparte de ese diagnóstico es terapéutico, avanza mucho, lo dieron muy bien, les agradezco a los dos, se nota que gracias. aman lo que hacen y por supuesto que vamos a ver el curso, lo vamos a estar compartiendo de la comunidad y les agradezco porque fue muy claro y se entendió muy bien. eh, Bueno, mm, gracias, Sabri. Sí, un poco también les puede pasar como la curva que le pasó a Juan Pablo o a Yamil. Yo hago medicina nuclear tradicional, pero ellos, por ejemplo, hacían tomografía o Yamil hacía resonancia y les cayó empezar a hacer función de imágenes porque, bueno, el centro donde estaban compraron un PET y, bueno, el que hace tomografía, un poco nos pasó también en Neuquén, ¿no? Para armar el equipo de PET, ¿qué hicimos? Y bueno, el que hacía tomografía vino a trabajar con nosotros y tuvo que aprender toda la parte molecular, así que nunca viene mal. Como dijimos, es una actividad que va avanzando. ¿Y qué hacen? Ustedes hacen topo o rezo y en algún momento los convocan a hacer medicina nuclear, porque el centro se amplió y compró un equipo híbrido. Así que bueno, nada, ya la formación está. Así que bueno, les agradecemos un montón. Bueno, vamos ahí mis saludos también a toda la gente de la comunidad, la gente que estuvo acá hasta el último minuto. La verdad que convocatoria al 100 durante todo el tiempo, así que un sí, halago, un sí, honor para mucha gente nosotros. se quedó afuera, querían entrar y no Sí, podían sí, sí. porque ya estaba el Y tope. la verdad que es un orgullo para nosotros y nada, la verdad que sí, lo que quisimos reflejar es un poco la pasión de lo que Sí. hacemos, que es lo que nos mueve, ¿no? Y bueno, saludos a la gente de Bahía Blanca que estuvo ahí también haciendo el aguante y de Mendoza, el mejor equipo de imágenes moleculares. Así que bueno, Bueno, y gracias gracias, a la comunidad por darnos el lugar. por bueno, supuesto. muchas gracias. Bueno, gracias Yamil, gracias Maximiliano Romero y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron en esta charla muy interesante. Les vamos a compartir el curso para los que se quieren anotar y nos vemos en la próxima charla de Comunidad de Radiólogos. Buenas noches Sí, a nos veremos todos en el CADI, los que van al CADI, y nos esperamos ahí, nos nos cruzamos vemos en en el Santiago. CADI.
que falta poquito ya. Nos falta poquito, Buenas así que noches. seguramente podamos compartir. Si nos ve carita conocida, háblennos, que no somos tímidos y seguramente cosas para compartir ahora. Sí, y le vamos a preguntar del decaimiento radiactivo. Sí. Ah, claro, esta parte Ah, mentira. empezaron a salir rayas, se colapsaron. Bueno, Chao, buenas chao. noches. Buenas Chao, chao. noches. Chao, chao.